Estamos con Gonzalo Garre, licenciado en Derecho, máster en Administración de Empresas y actualmente se dedica al campo del marketing, es profesor de marketing en la Escuela de Negocios a Fundación. Gonzalo, ¿cuál crees que puede ser el perfil adecuado para un futuro alumno de ADE? Bueno, esa pregunta es compleja. Al final, podría resumirse de alguna manera en alguien a quien le gusta la empresa, a quien le gusta el marketing, a quien le gustan los recursos humanos, a quien le gustan un montón de cosas, ¿no? Quizá sería más apropiado hablar del perfil adecuado para ser un buen universitario, ¿no? Para ser un buen estudiante de grado, que al final lo que buscamos, o por lo menos en la escuela lo que tenemos más o menos claro por la experiencia, es alguien que tenga una capacidad de estudio, de interés, de capacidad de trabajar, o ir adquiriendo esa capacidad de trabajar duramente sobre una materia, trabajar en equipo, lógicamente, y una serie de competencias también que se buscan o buscamos nosotros en la escuela, muy importantes, como puede ser la capacidad de analizar problemas, resolver problemas, la capacidad de ser empático con el resto de compañeros, de ser capaz de encajar en un grupo que no siempre es fácil, ser capaz de planificar o organizar de alguna manera tu paso por ese grado. Ese es un poco el perfil, ¿no? Respecto a lo académico, ¿qué materias son más fundamentales en un grado de ADE? Bueno, pues un grado de ADE al final lo que intenta es explicar o hacer entender a los alumnos cómo funciona una empresa, ¿no? Tanto internamente como hacia el exterior. Entonces ahí se van a tocar temas muy relacionados con economía y con finanzas, pero también con marketing, todo lo que tiene que ver con las relaciones con el mercado. También se va a tocar temas que tienen que ver con recursos humanos, temas que tienen que ver con la parte más comercial de la empresa, temas que tienen que ver con las operaciones, los sistemas de información y la tecnología, y más o menos la idea es que el alumno sea capaz de entender cómo funcionan todos los departamentos de forma aislada o independiente, pero también que sean capaces de ver las interrelaciones entre las distintas funciones de la empresa, ¿no? Para saber cómo hacer bien las cosas dentro de la empresa para que la empresa siga su desarrollo. Y enlazado con lo anterior, con ese perfil de alumno, con ese tipo de estudios, esas materias que trabajan en grado en ADE, ¿qué salidas profesionales son las más importantes? Porque es una carrera con un perfil amplio, con un campo amplio de trabajo. Sí. ¿Cuáles son las más importantes, las áreas más importantes? Bueno, eso es una de las cosas buenas, ¿no?, que tiene un grado en ADE, que realmente al estar en contacto con todos esos departamentos lo que estás haciendo es formando a gente que tiene un amplio abanico de posibilidades. Lógicamente no a todos nos va a gustar la misma área en una empresa, entonces, bueno, a algunos les gustará más la parte numérica o la parte financiera, a otros les gustará más el mercado, la parte comercial, a otros les gustará más el trato con personas o el desarrollo de personas, y ahí encajan muy bien en la parte de recursos humanos. ¿Qué ocurre? Que independientemente de que estudiemos ADE o alguna otra carrera, al final todos vamos a trabajar en una empresa. Entonces, lo bueno que tiene especializarte en ADE es que vas a entender la empresa y vas a tener más opciones de encajar en cualquier tipo de empresa, ¿no?, en cualquier departamento de una empresa. Últimamente lo que más demanda la empresa son profesionales que sepan de finanzas, por el momento económico financiero que vivimos, pues sí, control de gestión, finanzas, etcétera, pero obviamente, como siempre, la parte de marketing y comercial siempre está ahí, es decir, al final vender siempre va a tener que vender una empresa y siempre va a haber trabajo en esa área, y eso se ha notado con los últimos tiempos, ¿no?, también. ¿Piensas que los estudios de Derecho, o quizá otros, son muy complementarios o bastante complementarios con los estudios de ADE? Sí, de hecho se está viendo, ¿no?, últimamente los dobles grados
en ADE más Derecho, en Marketing más Derecho, en Publicidad y Relaciones Públicas más Derecho. Siempre que vamos a alguna feria o vamos a tener contacto con los chicos, nos preguntan muchísimo por eso. ¿Por qué? Porque bueno, es una oportunidad muy buena de menos tiempo, más concentrado, tener dos opciones complementarias, Derecho y ADE obviamente, pero también la parte de marketing, la parte de publicidad, de ver la parte más técnica de una profesión y lo que decíamos antes, como vas a tener que acabar trabajando en una empresa, pues bueno, cómo funciona eso del derecho dentro de la empresa o cómo funciona eso de la publicidad dentro de una empresa. Pues eso es un poco la visión que te puede dar un doble grado, ¿no? Es interesante. Mira, ¿y piensas que el estudiar en el extranjero, bien a través de una beca Erasmus o bien un doble grado que se pueda hacer o al terminar los estudios de grado, es algo importante y además definitorio a la hora de conseguir un empleo en el futuro? Bueno, últimamente fundamental. Yo siempre se lo digo a los chicos también. Inglés, por lo menos en el ámbito de la empresa, es el idioma de la empresa, ¿no? El idioma internacional por excelencia. Nosotros la experiencia que tenemos es desde hace 5 años con una escuela de negocios en Dublín de impartir un doble grado, ADE más alguna de las especializaciones, ¿no? Y ya no solo por la visión del doble grado o conseguir un doble grado, sino por la oportunidad de vivir la experiencia de un año fuera, con lo que ello conlleva, una mejora del idioma, sustancial, sencilla y mucho más llevadera, pero además la experiencia de estar un año fuera de casa, de buscarte la vida fuera de casa, de estar en contacto con un montón de gente de distintas culturas, de distintos países, de distintos idiomas y de, bueno, pues abrirte las miras hacia el exterior. ¿Que solo hay vida ahí fuera? No, lógicamente. ¿Y que esto es una fórmula para todo el mundo? No, pero aquellas personas que, bueno, pues tengan interés en ver mundo por ahí fuera, en trabajar en el extranjero, en Europa, en otros países, es una opción muy, muy interesante, ¿no? Y por último, ¿qué crees que aporta la Escuela de Negocios a Fundación dentro del panorama educativo universitario gallego? Bueno, pues somos un pequeño núcleo ahí que siempre hemos intentado enfocar nuestro saber hacer en el mundo de la formación para directivos, para empresarios y para futuros empresarios o directivos. Entonces, desde hace más de 27 años intentamos trasladar un poco la realidad empresarial a los más jóvenes o a los más chicos y con metodologías lo más enfocadas a la práctica y al contacto directo con la empresa que podemos. Entonces, bueno, pues en esa línea hemos ido creciendo y hemos ido ampliando poquito a poco desde hace, pues eso, más de 27 años, desde 1987. Esa es un poco. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por asistir hoy al colegio. Colegio que ya sabes que también estudia. Gonzalo ha sido exalumno del Colegio Sagrado Corazón. Gracias por la charla que has dado a los alumnos de bachillerato y que también estarás con los alumnos de la ESO por la tarde. Muchas gracias, Gonzalo. A vosotros.